quiero compartirles una escritura que tenemos registrada en la epístola a los Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 14 y 15. Y allí dice así: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Amén. Esto lo escribió Pablo a los romanos, diciéndole que él estaba pronto para ir allá también a Roma, anunciarles ese evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Porque el evangelio era poder o es poder de Dios para salvación del alma de los hombres, para salvarlo de una condenación en el lago de fuego. Pero Pablo estaba pronto a anunciar el evangelio para que los que creyeran se salvaran de esa sentencia de muerte, se salvaran de ese lugar terrible, el lago de fuego, donde dice la Biblia que el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Por eso Pablo estaba pronto para anunciar el evangelio que presentaba a Cristo como el poderoso Salvador que tiene el poder para cambiar las almas de los hombres, el poder para transformar al hombre, el poder para liberar a los que estaban cautivos bajo el dominio de las tinieblas. Pero déjenme contarles una historia del gran barco Titanic, que lo hicieron por allá en los años 1900 algo, lo empezaron a construir. Yo creo que muchos han oído hablar de ese transatlántico, el más lujoso y el más grande barco de su época, el Titanic. El que lo construyó estaba tan confiado en ese barco que había construido que dijo: ni Dios puede hundir este barco, ni Dios puede hundir este barco. Y en abril de 1912 inauguraron el Titanic y salió de Southampton, Inglaterra, en su viaje por el Atlántico Norte hacia Nueva York. Los pasajeros, 2.208 pasajeros que compraron el tiquete en ese transatlántico lujoso para irse a Nueva York. Bien, en la popa del barco habían puesto un letrero: sin Dios. ¡Qué atrevimiento del hombre! En la popa del Titanic llevaba el letrero: sin Dios. Bien, unos días más tarde en su travesía, el Titanic chocó con un témpano de hielo, con un iceberg, y empezó a hundirse. Era un barco muy adelantado, el más adelantado de su tiempo, y mandó señales de SOS, señales de auxilio, pero nadie parecía que contestaba las señales de auxilio, y el barco se empezó a hundir. Había un barco que se llamaba el Californiano, que había alguien jugando con la máquina de telégrafos y no recibió la señal.
Pero había un barco que se llamaba el Carpathia, que recibió la señal de SOS del Titanic y se fue a ver si podía rescatar pasajeros. Cuando llegó el Carpathia al Titanic, solo pudo rescatar como a cerca de 700 pasajeros. De los 2.208 pasajeros, 1.517 vidas perdieron la vida cuando se hundió el Titanic. Sí, había llegado un poco tarde, porque los pasajeros que se salvaron, la mayoría mujeres y niños que metieron en barcos, en barquitos pequeños, pero no había suficientes barcos para toda la tripulación. Y los que se salvaron fueron los que pudieron meterse a los barquitos pequeños, los salvavidas. Y solamente solamente cerca de 700 personas se salvaron en el hundimiento del Titanic. Pero déjeme decirte, querido amigo, que el que está sin Cristo va también en un barco rumbo al naufragio. Porque como el Titanic puso ese título sin Dios, el que no tiene a Cristo va también sin Dios en este mundo. Efesios 2:12 nos dice que el que no tiene a Cristo está sin Dios y sin esperanza. O sea, va rumbo al naufragio. ¿Por qué? Porque el hombre ha pecado. El hombre ha traspasado las leyes divinas. Ha desobedecido a Dios. Ha quebrantado sus leyes. Ha pecado. Y ese pecado lo tiene bajo un juicio de condenación. Ese pecado lo tiene en un barco que va a la destrucción. Ezequiel 18:4, el Señor dijo: el alma del Padre es mía, así como el alma del Hijo. El alma que pecare, esa alma morirá. O sea, sentencia de muerte. Luego Pablo escribiría también a la epístola a los Romanos, en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Y también en Romanos 5:16 dice que el juicio entró por un solo pecado para condenación. Un solo pecado te cierra las puertas al reino de Dios. Un solo pecado te pone bajo el juicio de condenación. Un solo pecado hizo que Adán y Eva fueron echados del huerto. Un solo pecado. Y la Biblia dice que todos han pecado. Todo ser humano va en un barco como el Titanic, rumbo a la destrucción, rumbo al naufragio. Tarde o temprano su barco se le hunde. Pero Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice 2 de Pedro 3:9, Dios quiere salvar al hombre. Dios quiere liberar al hombre del poder del pecado y de las tinieblas. Dios quiere rescatarlo. Por eso envió a Jesucristo. Por eso Pablo dijo: a sabios y a no sabios, a griegos y a no griegos, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo, su propósito era anunciar ese evangelio que era poder de Dios para salvación del ser humano, salvación del alma. Romanos 1:16. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Por eso Pablo no cesaba de predicar a Cristo.
porque el Evangelio presenta a Cristo como el libertador de los hombres. Presenta a Cristo como el Salvador de la humanidad. El Evangelio se trata de Jesucristo. La fuente es Dios el Padre, el autor, el que envía esas buenas noticias, porque Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias que vienen del trono de Dios. El Padre eterno es el autor, la fuente, pero son noticias que nos hablan acerca del Hijo, del precioso Salvador. Como dice Romanos 1:3, hablando Pablo del Evangelio, dice acerca de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio glorioso del Dios bendito que muestra a Cristo como el Salvador enviado por el Padre, porque a este señaló Dios el Padre. Jesucristo dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Jesucristo es como el Carpacia, ese barco que llegó a salvar a casi 700 almas. Jesucristo es como ese barco enviado para salvación. Es como el arca de Noé, el que entra se salva. El arca de Noé era una figura de Cristo, nuestro refugio. Como el Carpacia, viene Cristo a nuestro rescate. Pero para poder ser rescatado tienes que creer en Él. Tienes que creer en el precioso Salvador enviado por el Padre. Jesucristo dijo, cuando le preguntaron acerca de la obra de Dios, y el Señor les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Por eso Pablo dijo, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es para el que cree, no para el que no cree. Es poder de Dios el Evangelio de salvación para salvar su alma, pero el hombre tiene que creer. Si no cree, se pierde. Si no cree, su barco va a naufragar. Si no cree, su barco se le hunde. Su alma se pierde en el lago de fuego. Apocalipsis 20:15, el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20:15. Apocalipsis 2:11, el Señor dijo, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Sabes qué es la segunda muerte? La destrucción del alma del pecador que no se arrepintió y vino a Cristo. Sufrirá la segunda muerte, la muerte del alma. Por eso Pablo escribió a los Corintios, hablando del Señor, dijo, el que nos libra y nos librará de tan grande muerte. Estaba hablando de la muerte del alma. Él es el que nos puede librar de la segunda muerte. Como el barco Carpacia viene a tu rescate, el Señor Jesucristo. Viene para salvarte, para redimirte, porque el Evangelio que nos presenta a Cristo como el precioso Salvador, el libertador, el redentor de los hombres. Redentor significa el que rescata por medio del pago de un precio. El precio que Él pagó por rescatarnos fue su vida, su sangre derramada en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados. Y el que cree en ese sacrificio de Cristo y que lo recibe por fe en su vida, que cree en lo que Él hizo por él en la cruz del Calvario, su sangre derramada para el perdón, se salva del naufragio. Porque la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Dice 1 Juan 1:7. El apóstol Juan dijo, al que nos amó
y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Oh, es que la sangre aplicada a nuestra vida por la fe, fe en su sangre, nos pone en paz con Dios. La fe en su sangre, siendo justificados gratuitamente por su gracia, gracias por su favor, mediante la redención, que significa mediante rescate, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Por medio de la fe en su sangre es lo que nos abre las puertas al reino de Dios. Es lo que quita la sentencia de muerte de sobre nuestra cabeza. Viene el Señor a tu vida, hoy viene a tu vida, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Él quiere salvarte del naufragio de tu alma. Él, como el Carpacia, viene a salvarte, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a poner su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28 lo dice. Pero es la sangre derramada en la cruz la que nos limpia de todo pecado, por medio de la cual hacemos la paz con Dios. Porque por medio de Él es que podemos hacer la paz con Dios. Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz. Hablando de Jesucristo, Él es nuestra paz. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Colosenses 1:20 dice, porque por medio de Él, Dios estaba reconciliando lo que está en los cielos y lo que está en la tierra, reconciliándolo consigo mismo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es la sangre, fe en su sangre, lo que te abre el camino a la salvación. No es irte a confesar ante un hombre, no pierdas el tiempo. Tienes que ir al que murió por ti en la cruz del Calvario. Tienes que confesarle a Él tu culpa. Tienes que coronarle a Él como tu Señor y Salvador. Quita el intermediario del camino. Quita al hombre, porque el hombre no puede salvar. Quítalo de la ecuación. Solo hay un Dios y un mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo. 1 Timoteo 2:5. Solo hay alguien que vive para interceder por nosotros, vive para siempre para interceder por nosotros, Jesucristo. Hebreos 7:25. El mismo que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4:25. Es el que viene por ti para salvarte, porque Él no quiere que te pierdas. Y su sangre te puede limpiar de todo pecado y quitar el juicio de condenación de sobre tu vida. En el momento que recibes a Cristo como tu Salvador y Señor, tu sentencia de muerte, tu condena es quitada. Y el título sin Dios es quitado de tu vida. Pero mientras no te vuelvas de tu pecado, mientras no te arrepientas, arrepentimiento es un abandono del pecado, pero no lo vas a poder hacer solo. Cristo tiene que entrar en tu vida para que rompa el yugo, para que te dé una nueva vida, para que puedas caminar con Él. Pero tienes que arrepentirte y venir a Él. Él te dará una nueva vida. Él te dará el perdón de tus pecados y la vida eterna. Y se quitará el letrero de tu vida de sin Dios. Porque serás rescatado como los que fueron rescatados por el Carpacia. Tu vida será rescatada
por el que fue enviado por el Padre para salvarte, por el Señor Jesucristo. Voy a hacer una oración de fe, una oración de entrega, para el que quiera recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Hoy es el día de salvación. Si lo quieres hacer, inclina ahí tu rostro. La Biblia dice cómo hemos de recibir ese precioso regalo de salvación. La Biblia lo dice en Romanos, capítulo 10. Porque con el corazón creemos. ¿Qué creemos? El mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que fue muerto por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que ahora por medio de él tenemos el perdón y la vida eterna, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. Entonces estamos aquí. Si lo quieres invocar, inclina ahí tu rostro. Inclina ahí tu rostro. Fueron bienaventurados y dichosos los que escaparon del Titanic, los que escaparon en el Carpathia, los que fueron rescatados, fueron dichosos de salvar sus vidas. Pero más dichoso es el que se libra de la muerte eterna, de la eterna destrucción del alma. Ese sí es dichoso, porque vivirá para siempre en un reino preparado para los que le aman. Bien, si lo quieres hacer, inclina ahí tu rostro y dile así al Señor: Señor Jesucristo, te necesito. Reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de ti. Pero creo, Señor Jesús, que tú eres el Hijo del Dios viviente, enviado por el Padre, para salvar las almas de los hombres. Creo que tu sangre fue derramada en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados. Creo que resucitaste al tercer día y que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero empezar esa nueva vida, pero quiero empezarla contigo, de tu mano. Por eso te recibo hoy en mi vida, como mi Señor, como mi Dios y como mi Salvador. Lávame en tu sangre de todos mis pecados y perdóname, Señor, por haber pecado contra ti. Escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida y salva mi alma. Hoy yo renuncio a Satanás y a los poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida, y someto mi vida y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Lléname de tu Espíritu Santo y dame una nueva vida. Gracias, Padre de la gloria, Padre bueno, por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme. Recibo hoy tu salvación a través de tu gracia, de tu favor que no merezco, y a través de la fe en tu Santo Hijo Jesucristo, el que murió por mí en la cruz del Calvario. Recibo tu salvación en su nombre. Te doy gracias por la salvación de mi alma. Amén y amén. Gloria al Señor. Si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Ahora tu vida le pertenece al Señor y Él empezará a tratar con tu vida, a guiarte por caminos de justicia y a romper el yugo del pecado en tu vida. Hazte bautizar en las aguas, que es un mandamiento del Señor para el que cree, se arrepiente y quiere seguirle. Y que Dios te bendiga.